Y ahora vamos con el Imperio Español. Hace unos días subí por ahí un video donde recopilo todos los, valga la redundancia, videos que le he dedicado al Imperio Español, abarcando desde los Reyes Católicos hasta el Siglo de Oro Español. Sin embargo, como sé que, mi narrativa del Imperio Español no podría estar completa sin el periodo Borbón, pues vamos a darle al periodo Borbón. A inicios del siglo XVIII, Carlos II, el enfermizo rey de España, a quien todos llamaban como el hechizado, murió sin dejar descendientes. Entonces se comenzó a buscar un noble que pudiese ocupar el trono español. Entonces Luis XIV, que en aquel entonces era el monarca francés, propuso a su nieto Felipe para quedarse con el reino, cosa que todo mundo aceptó. No obstante, posteriormente Luis tuvo la ocurrencia de nombrar a Felipe también como su heredero, lo que significaba que al morir él, su nieto se convertiría en el rey de España y de Francia, lo que a su vez lo volvería el monarca más poderoso desde Carlos V. A la Armada, Inglaterra y otras naciones europeas se alzaron contra Francia con el fin de evitar dicha transmisión. Al mismo tiempo, España fue invadida por las tropas del archiduque Carlos de Habsburgo, quien también pretendía el trono de dicho país. Entonces Francia tuvo que dividir su ejército en dos. Una parte la envió a España y la otra la dejó para enfrentarse a los ingleses. Al final las armas francesas pudieron triunfar en ambos frentes, y Luis vio condiciones para imponer su resolución. Inglaterra en compañía obviamente no iban a quedarse de brazos cruzados, y se prepararon a contraatacar. No obstante, decidieron cambiar de opinión cuando el emperador del Sacro Imperio, Leopoldo, se murió, y Carlos de Habsburgo heredó su trono, y la historia se repitió, ya que si Carlos se quedaba con España y además recibía el Sacro Imperio, este también se convertía en el líder de una superpotencia, que era lo que querían evitar en primer lugar. Al mismo tiempo, Luis XIV tuvo un bisnieto, el cual eliminaba a Felipe como posible sucesor del rey de Francia. Así que las cosas se resolvieron de la siguiente manera: Carlos se quedó con el Sacro Imperio y Felipe con España, transformándose en Felipe V de España, lo cual inició una nueva dinastía en el país ibérico, la de los Borbón, que, gracias al apoyo de Luis XIV, se convirtió en la más poderosa del continente. Ahora, entrando directamente al tema que nos ocupa, en el Imperio Español ha habido más de una dinastía en el poder. Por ejemplo, al inicio, durante los primeros siglos, los reyes católicos que gobernaron el imperio pertenecían a la casa de los Habsburgo, desde Carlos V para ser más exactos. Pero esta dinastía no se quedó para siempre. Después vino la de los Borbón, que como vimos empezó con Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, y esta se quedó hasta el siglo XIX. O bueno, más o menos, porque luego hubo más restauraciones. Pero bueno, Felipe V deseaba ser un buen monarca para los españoles. Sin embargo, ni siquiera sabía hablar español. Además, si somos realmente honestos, no estaba preparado para dirigir el imperio más grande de aquel momento, pero era consciente de ello. Así que comenzó a rodearse de personas bastante preparadas para que lo ayudaran a gobernar. Así, los monarcas borbones y los hombres que vinieron con ellos trajeron un proyecto para el Imperio Español, el cual hoy es conocido como las Reformas Borbónicas. Reformas que venían fuertemente inspiradas en la Ilustración y que abarcaban distintos aspectos del reino, como el político, el económico, el militar y el cultural. Por ejemplo, las reformas borbónicas centralizaron el poder, eliminando ciertos privilegios de los que gozaban las regiones de Aragón y de Castilla, y crearon un complejo aparato gubernamental con funcionarios que estaban subordinados directamente al rey, lo que desde luego eliminaba también la intervención de varios poderes locales. Del mismo modo se estableció la matrícula del mar, que obligaba a todos los hombres que desearan ser pescadores
a servir un tiempo en la Marina de Guerra. Esto con el objetivo de dotar a los barcos de la marina necesaria. También se impuso la creación de un ejército permanente y se impulsó a la cultura desde el modelo gubernamental Borbón. Y en cuanto a la política exterior, Felipe V intentó recuperar los territorios italianos que formaban parte de la monarquía católica antes de 1700. Así que en julio de 1717 tuvo lugar la conquista española de Cerdeña y en el verano siguiente una nueva expedición mucho mayor conquistó el reino de Sicilia. Estas conquistas provocaron la Guerra de la Cuádruple Alianza, en la que Felipe salió derrotado por las 4 potencias que habían firmado la paz en Utrecht después de la Guerra de Sucesión Española: Gran Bretaña, Francia, el Sacro Imperio y las Provincias Unidas, que hoy vendrían a ser los Países Bajos. Felipe V tuvo que retirar sus tropas de Cerdeña y de Sicilia, y se vio obligado a renunciar a cualquier derecho sobre los antiguos países españoles, así como a reiterar su renuncia a la corona de Francia. Lo único que Felipe V consiguió fue la promesa de que la sucesión el ducado de Plasencia y el ducado de Toscana recaerían en el infante Carlos, el primer hijo que había tenido con Isabel de Farnesio. Igual, Felipe V buscó que la Gran Bretaña le devolviese a España el territorio de Gibraltar, en poder de los británicos desde 1713, como consecuencia de la Guerra de Sucesión Española. Gran Bretaña dijo que sí, pero con la condición de que le cediese los territorios de la Florida y Santo Domingo. Felipe V pues no aceptó, así que las negociaciones quedaron ahí. Posteriormente Felipe V intentó hacer alianzas con otros actores políticos para que le ayudasen a recuperar Gibraltar, pero tampoco lo consiguió. Entonces Gran Bretaña se percató de esta movida y envió barcos al Mediterráneo para, en represalia, capturar los navíos españoles. España acusó a Gran Bretaña de violar lo establecido en el Tratado de Utrecht y, por la vía legal, quiso obligar a que los británicos renunciaran a Gibraltar. No quisieron, y a la mala, Felipe se intentó apoderar de ese territorio, y digo intentó porque, gracias a las armas británicas, esto no fue posible. Posteriormente, se celebró el Congreso de Soissons, que no sirvió para nada, pero que sí posibilitó llegar al Acuerdo de Sevilla, o Tratado de Sevilla, donde ahí sí se pusieron fin a las hostilidades entre España y Gran Bretaña. España no recuperó Gibraltar, pero sí se le dio la posibilidad a Felipe V de que tuviera el ducado de Parma y de la Toscana en Italia, los cuales heredó a su hijo Carlos. A raíz del Tratado de Sevilla, se estrecharon las relaciones entre España y Francia, lo cual permitiría a su vez el primer pacto de familia, un acuerdo que materializaba una alianza entre ambos reinos, y por el cual España se fue a meter en la Guerra de Sucesión Polaca, donde la monarquía francesa apoyaba al nuevo rey de ese país. Pero no fue el único caso, ya que hubo un segundo pacto de familia, ahora para meter a Felipe V en la Guerra de Sucesión Austriaca. Sin embargo, esta vez el rey francés, Luis XV, no quiso verse tan abusivo, así que se comprometió a apoyar a la monarquía de España en su particular guerra contra la Gran Bretaña, razón por la cual le declaró la guerra en febrero de 1744. Felipe V murió en 1746 en plena guerra, y su sucesor, Fernando VI, entabló negociaciones de paz que culminaron en el Tratado de Aquisgrán, por el cual se puso fin a la Guerra de Sucesión Austriaca. Fernando VI y sus ministros se dedicaron a poner en marcha un proyecto político basado en mantener la neutralidad de la monarquía en los asuntos europeos, para centrarse en la reconstrucción interior y en el control eficaz del Imperio de las Indias, recuperando los mercados coloniales que eran cada vez más controlados por las potencias extranjeras, sobre todo por Gran Bretaña. El proyecto político de la paz fue confeccionado por el Marqués de la Ensenada, en un auténtico programa de gobierno presentado a los reyes en 1751 bajo el título de Representación a Fernando VI.
Los principales objetivos del mismo eran lograr la restitución de Gibraltar, el restablecimiento del papel de España en el concierto mundial, mantener el status quo en Italia y recuperar el pleno control de las Indias, además de la paz, por supuesto. El informe concluía con la exposición de los medios para alcanzar dichos objetivos, conseguir fuerzas competentes de tierra y mar para defender y ofender según la situación lo requiriese. Ensenada se propuso aumentar los efectivos del ejército de tierra y el número de barcos de la armada para reducir la desventaja que tenía la monarquía española respecto de la británica y francesa. Para conseguir el dinero para financiar este programa de rearme, Ensenada intentó poner en marcha un ambicioso plan para la reforma fiscal. Sin embargo, el proyecto no llegó a ponerse en marcha por las enormes resistencias que encontró que le costarían su caída como ministro de la monarquía. A pesar de todo, Ensenada introdujo algunas reformas en la hacienda, que aunque de menor calado, consiguieron aumentar los ingresos. Asimismo, disminuyó los impuestos llamados rentas provinciales, que gravaban el consumo, aumentando en su lugar las rentas generales. En cuanto a la política para asegurar el dominio y el comercio de las Indias, se alcanzaron dos éxitos relativos. El primero fue la firma del Tratado de Límites del 13 de febrero de 1750 entre las monarquías de España y Portugal, que ponía fin a un largo contencioso para delimitar los territorios americanos que correspondían a las respectivas coronas, concretando así el impreciso Tratado de Tordesillas firmado en la última década del siglo XV. Según el acuerdo, el rey de Portugal reconocía que Filipinas y el Río de la Plata correspondían al rey de España, con lo que renunciaba a la disputada colonia de Sacramento y a los territorios que la rodeaban, o sea el actual Uruguay, mientras que el rey de España aceptaba la penetración portuguesa en la cuenca del río Amazonas, que había ido mucho más al oeste que el meridiano fijado en Tordesillas, y que por el sur incluía las 7 reducciones jesuitas del Paraguay, que la orden había creado ahí para proteger a los indios guaraníes y que provocó una sangrienta sublevación. La difícil aplicación del tratado hizo que se diera por anulado en 1761, en tiempos de Carlos III, hasta que un nuevo tratado, firmado en 1777, dio por concluido el largo conflicto entre las dos coronas. El segundo éxito de la política respecto de las Indias fue el Tratado de Madrid de 1750, firmado por el secretario de Estado, Carvajal, y el embajador de la monarquía de Gran Bretaña, por el que se cancelaban los asientos de negros establecidos en el Tratado de Utrecht. El asiento de negros era un contrato por el cual la corona española podía proporcionar esclavos africanos a las colonias americanas. Como compensación, la corona española se comprometió a pagar a la Sound Sea Company la cantidad de 100.000 libras en varios plazos. Sin embargo, la trata de esclavos por comerciantes británicos continuó de forma ilegal desde la isla de Jamaica y desde Belice, que los ingleses se negaron a abandonar. El marqués de la Ensenada intentó frenar el contrabando y la trata de esclavos británica en el Caribe, ordenando a los guardacostas que estrecharan la vigilancia, lo que dio lugar a conflictos con los barcos y los súbditos británicos, a veces provocadas por el exceso celo de los navíos españoles. Así que, a pesar de la firma del Tratado de Madrid, se deterioraron de nuevo las relaciones diplomáticas entre España y Gran Bretaña, y Ensenada ordenó que se aprestaran varias unidades navales para enfrentarse a los navíos ingleses. Esta decisión fue aprovechada por el embajador británico ante la Corte de Madrid, apoyado por los enemigos de las reformas de Ensenada, para denunciar ante el rey que el secretario Carvajal hacía poco tiempo que había muerto, lo que había reforzado la posición de Ensenada, quien, sin consultarle, estaba preparando una guerra contra un país con el que había un tratado firmado. Este mensaje hacia el rey es uno de los argumentos utilizados para explicar la destitución y el destierro de Ensenada. Fernando VI nombró a Ricardo Wall, su embajador en Londres, como sustituto del recién fallecido Carvajal. Contando con el apoyo de Wall,
los enemigos de Ensenada utilizaron como argumento para desprestigiarlo ante el rey el apego que éste tenía por los jesuitas, en un momento en el que estaba en pleno apogeo la rebelión de las misiones jesuitas de Paraguay, que, según Wall, solo buscaba la opresión y la decadencia de la monarquía española. El marqués de la Ensenada fue arrestado en su propio domicilio por haber presuntamente revelado secretos de Estado. Sin embargo, el proceso finalmente se suspendió, al parecer por la intercesión ante la reina del Castro Farnelli, que tenía trato directo con los reyes, y a Ensenada se le asignó una pensión de 12,000 pesos. El nuevo equipo de gobierno formado tras la caída de Ensenada estuvo integrado por Wall en la Secretaría de Estado, por Juan Gaona y el conde de Valparaíso en la Secretaría de Hacienda, el general Sebastián Eslava en la de Guerra y Julián de Arriaga en la de Marina. El principal problema al que se enfrentó este nuevo gobierno fue la Guerra de los 7 Años, en la cual España se mantuvo neutral, aunque no sin dificultades, ya que hubo agresiones británicas contra los barcos españoles en el Atlántico. No obstante, en medio de este difícil cuadro, la reina de España murió en verano de 1758, lo cual afectó profundamente al rey Fernando VI, que a su vez fallecería en 1759. Fue sucedido por Carlos III, quien era su hermanastro debido a que era hijo de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio. El reinado de Carlos se caracterizó por el fuerte impulso que le dio a las reformas inspiradas en las ideas ilustradas, siempre que éstas no pusieran en peligro su poder absoluto y el orden social tradicional. Y por ello, Carlos III es considerado como el máximo exponente del llamado despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado. Para llevar adelante esta política, el rey se rodeó de un equipo de ministros reformistas, entre los que destaca José Moniño, conde de Floridablanca. Sin embargo, a los pocos años de haber iniciado su reinado, Carlos III vivió su peor crisis, que puso en evidencia los puntos débiles del reformismo que propugnaba. El llamado motín de Esquilache de 1766 se inició en Madrid y el desencadenante fue un decreto impulsado por el secretario de Hacienda, el marqués de Esquilache. Por eso se llamaba el motín de Esquilache. Este hombre pretendía reducir la criminalidad y renovar el aspecto urbano de la capital. En concreto, la norma que fue objeto de la protesta exigía el abandono de las capas largas y los sombreros con grandes alas, ya que estas prendas ocultaban los rostros, armas y productos de contrabando. El trasfondo del motín era una crisis de subsistencia a consecuencia de un alza muy pronunciada por el precio del pan, motivada no solamente por una serie de malas cosechas, sino por la aplicación de un decreto de 1765 que liberalizaba el mercado de grano y eliminaba los precios máximos. Durante el motín, la casa de los Esquilache fue asaltada y a continuación la multitud se dirigió hacia el Palacio Real, donde la Guardia Real tuvo que intervenir para restablecer el orden. Finalmente, Carlos III apaciguó la revuelta, prometiendo quitar el decreto, la destitución de Esquilache y el abaratamiento del precio del pan. Sin embargo, el motín se extendió a otras ciudades y alcanzó gran fuerza en Zaragoza, y de ahí se regó todavía más ciudades. Todos estos motines fueron muy duramente reprimidos y así el orden pudo ser restablecido. El motín de Esquilache tuvo dos importantes consecuencias políticas. La primera fue que en los municipios fueron instituidos 3 nuevos cargos para crear un cauce a la participación popular: el procurador, que haría de portavoz de los vecinos, el diputado común, que vigilaba los abastos, y los alcaldes de barrio, que velarían por el cumplimiento de las ordenanzas. Sin embargo, estos cargos pronto fueron copados por las oligarquías urbanas. La segunda consecuencia fue la expulsión de los jesuitas de España, acusados de haber instigado el motín, en aplicación de la pragmática sanción de 1767. Los ministros de Carlos III intentaron dar un impulso a la economía española y, fundamentalmente, a la agricultura, que era el sector más importante.
Además, se mejoraron las infraestructuras del transporte y de regadío. Carlos III continuó con la política iniciada por Felipe V y, sobre todo, por Fernando VI, de convertir a las colonias americanas en una fuente de riqueza para la metrópoli y de ingresos para la Real Hacienda. Para ello, se desarrolló un proyecto de reforma administrativa que tenía de base los siguientes principios fundamentales. Se crearon dos nuevos virreinatos, el de Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, y el de Nueva Granada, con capital en Bogotá, ambos independientes del Virreinato de Perú. Se adoptó también ahí la figura del intendente, que sustituyó a los antiguos gobernadores y corregidores. Se puso fin a la venta de cargos que eran copados por los criollos, ya que eran estos los que monopolizaban los principales puestos de la administración colonial, y en su lugar se nombraron funcionarios llegados de la península. Se elevaron impuestos y el Estado amplió su monopolio fiscal a productos como el tabaco, los aguardientes o la pólvora, lo que provocó el descontento entre los criollos, mestizos e indios. Durante el reinado de Carlos III ocurrieron dos cosas de importancia en el mundo. Primero fue la Guerra de los 7 Años, que había comenzado en 1756 durante el reinado de Fernando VI, quien estuvo muy dolido por la muerte de su esposa como para tomar alguna decisión. Así que pues le tocó a Carlos III definir la postura de España ante la guerra y se puso del lado de Francia. Esto por el tercer pacto de familia, lo cual pues resultó ser algo desastroso para España. Y el segundo acontecimiento fue la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, donde España también intervino a favor de los colonos rebeldes. Esto pues para fregarse a la Inglaterra de Jorge III, aunque cabe destacar que no estaba dispuesto a reconocer a los rebeldes norteamericanos, porque no quería que sus propias colonias en América tuvieran inspiración de esta insurgencia, cosa que al final sí terminó pasando. Carlos III murió en 1788, a los 72 años de edad. Fue sucedido por su hijo, Carlos IV, quien gobernaría España durante los tiempos de Napoleón Bonaparte. Esto hasta su abdicación en 1808, producto de la intervención del mismo Bonaparte. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.